Mi vida no era glamorosa, pero era mía. Había trabajado duro para construir una vida de la que estuviera orgullosa, esculpiendo una existencia cómoda, aunque sencilla. David y yo llevábamos casados 3 años, y si bien todo matrimonio tiene sus altibajos, creía que teníamos algo bueno. Él era amable, considerado y solidario. Nuestra relación había comenzado como un romance vertiginoso, lleno de pasión y sueños compartidos. Pero en algún momento, fuerzas externas comenzaron a colarse. Desde el principio, supe que la madre de David, Bárbara, iba a ser un desafío. Ella no era abiertamente hostil. No, su especialidad eran los comentarios pasivo-agresivos. Oh, esa es una manera interesante de cocinar pollo, decía, inspeccionando mi asado con una ceja levantada. Oh, supongo que a algunas mujeres ya no les interesa planchar camisas, cuando David llegaba con una camisa un poco arrugada. Tenía un don para hacerte sentir pequeño mientras sonreía dulcemente y fingía que solo quería ayudar. Al principio, lo tomé a la ligera. Ella era mi suegra, después de todo, y pensé que sus comentarios provenían de un lugar de amor, o al menos de preocupación por su hijo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que había algo más. Bárbara no me veía como la esposa de su hijo, me veía como un obstáculo. Su obsesión con Stephanie, la ex de David, comenzó de forma inocente. Stephanie era tan talentosa, reflexionaba ella durante las cenas familiares, como si yo no estuviera sentada allí. Tenía un ojo real para la decoración. Deberías haber visto cómo decoró el primer apartamento de David. Sonreía cortésmente, apretando los dientes, mientras David miraba su plato, fingiendo no notar nada. Al parecer, Stephanie era el ideal para su hijo según Bárbara. No importaba que ella y David hubieran terminado años atrás, mucho antes de que yo apareciera en la imagen. David siempre minimizaba la situación. Así es como es, decía. Ella es nostálgica. ¿Nostálgica? Bárbara tenía una foto enmarcada de Stephanie y David de sus días en la universidad en su repisa, justo al lado de nuestra foto de boda. Cuando lo señalé, él se encogió de hombros. Probablemente solo se olvidó de quitarla. No es gran cosa, pero sí lo era. Las sutiles pullas de Bárbara se convirtieron en una interferencia más directa. Invitaba a Stephanie a reuniones familiares bajo el pretexto de mantener una amistad, y se encargaba de sentarla cerca de David. Oh, ustedes dos tienen tanta historia, decía. Es una lástima que las cosas no hayan funcionado. Mientras tanto, Stephanie, siempre deseosa de caer bien, se dejaba llevar, riendo de los chistes de Bárbara, y retomando viejas y familiares conversaciones con David. Me hacía hervir la sangre, pero me mordía la lengua, reacia a causar escándalo. El punto de inflexión llegó en la Navidad del año pasado. Bárbara había invitado a todos a su casa, y, como siempre, Stephanie estuvo presente. Durante el intercambio de regalos, Bárbara le entregó a Stephanie una caja bellamente envuelta. Dentro había una pieza de joyería, una delicada pulsera de oro grabada con las palabras, para alguien que siempre será familia. Stephanie jade o con acento agudo, llevándose la mano al pecho. Bárbara, es muy considerado, exclamó, mientras yo me sentía como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esa noche confronté a David. Esto no es normal, dije, paseando por nuestro dormitorio mientras él se sentaba en la cama, frotándose las sienes. Estás socavando abiertamente nuestro matrimonio, y tú lo permites. Ella no lo dice con mala intención, respondió, exasperado. Estás leyendo demasiado en esto. ¿Yo? Porque siento que tu madre está preparando el escenario para que Stephanie entre en escena y me reemplace. David no respondió de inmediato. Finalmente, dijo, hablaré con ella. Pero nunca lo hizo, al menos, no de una manera que hiciera la diferencia. La intromisión de Bárbara continuó, y con el tiempo, empecé a sentirme como una invitada en mi propio matrimonio. Cada reunión familiar se sentía como una batalla, cada conversación con ella un campo minado. Aún así, me aferraba a la esperanza de que David y yo podríamos superarlo, que eventualmente Bárbara aceptaría que yo estaba aquí para quedarme. En ese entonces, no sabía hasta dónde llegaría ella para salirse con la suya, ni cuánto tendría que luchar para conservar la vida que había construido. Todo comenzó con un mensaje de texto. Estaba en el trabajo, terminando unos informes, cuando mi teléfono vibró. Era de Bárbara. El mensaje decía, reunión familiar este sábado. Viene todo el mundo. Espero que tú y David puedan asistir. Stephanie también estará. Será divertido. El estómago me dio un vuelco al mencionar a Stephanie. ¿Por qué Bárbara siempre tenía que incluirla? Se suponía que era una reunión familiar, no un evento de apreciación por una exnovia. Debatí mostrarle el mensaje a David, pero decidí no hacerlo. Él solo lo minimizaría, como siempre. El sábado llegó más rápido de lo que quería, y la casa de Bárbara ya bullía de actividad para cuando llegamos. El patio estaba decorado con luces y flores, y las mesas estaban puestas con manteles blancos impecables.
Parecía más una boda que una reunión familiar casual. Le comenté esto a David mientras entrábamos, pero él se encogió de hombros, diciendo que a Bárbara le gustaba ponerlo todo de lujo. Stephanie estaba, por supuesto, ya allí. Vestida con un vestido rosa pálido, lucía como si hubiera salido de una revista nupcial. Sonrió ampliamente al ver a David y se acercó para darle un abrazo que duró un poco más de lo habitual. «David, es tan bueno verte», exclamó, ignorándome por completo. Tragué mi irritación e intenté disfrutar de la velada, pero algo se sentía mal. Bárbara estaba inusualmente animada, yendo de un invitado a otro con una sonrisa satisfecha. Varias personas me miraban raro, como si supieran algo que yo no. No fue hasta que oí a Bárbara susurrar a un grupo de parientes que las piezas comenzaron a encajar. «Me alegra tanto que todos pudieran estar aquí para este día tan especial», dijo, con la voz baja pero embobada. David y Stephanie siempre estuvieron destinados a estar juntos. Esta noche se trata de arreglar las cosas. Se me heló la sangre. ¿Día especial? ¿Arreglar las cosas? Necesitaba saber qué estaba pasando. Me alejé de la multitud y encontré a Bárbara en la cocina, ajustando una bandeja de entremeses. ¿De qué se trata todo esto?, pregunté, manteniendo la voz calma a pesar de la tormenta interior. Ella se volvió, fingiendo sorpresa. «Es solo una reunión, querida. No le dé demasiada importancia». «Basta de farsas», dije acercándome. «Te oí hablar. ¿Qué está pasando realmente?». La sonrisa de Bárbara titubeó por un instante antes de recuperar la compostura. «No es nada de lo que debas preocuparte», dijo con aire despreocupado. «¿Por qué no vas a disfrutar de la fiesta?». No pude presionarla más porque alguien la llamó, pero no iba a dejarlo pasar. Tomé a David y lo llevé a un lado. «¿Sabes lo que está pasando aquí?», le pregunté en voz baja pero urgente. Él frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». «Creo que tu madre está planeando algo. Algo que involucra a Stephanie». David suspiró, frotándose la nuca. «Estás pensando demasiado. Es solo una fiesta». Antes de que pudiera responder, la voz de Bárbara sonó desde el patio trasero. «Todos, por favor reúnanse. Tenemos una pequeña sorpresa para ustedes». Nos unimos a la multitud, y mi corazón se hundió al ver a Stephanie en el centro, luciendo radiante y altiva. Bárbara la señaló con un gesto grandilocuente. «Esta noche celebramos la reunión de dos personas que siempre estuvieron destinadas a estar juntas». La multitud estalló en vítores, y Stephanie sonreía con suficiencia. Me sentí como si estuviera en una pesadilla. Bárbara se volvió hacia David. «Vamos, cariño, párate junto a Stephanie. Hagamos esto oficial». David parecía atónito, mirando primero a mí y luego a su madre. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». Antes de que pudiera responder, di un paso adelante, mi voz cortando el caos. «A mí también me gustaría saberlo». La sonrisa de Bárbara finalmente se quebró, y pude ver el pánico en sus ojos. «Esto no es lo que parece», tartamudeó. «Oh, creo que sí es lo que parece», dije, dejando salir mi enojo. «Y no voy a dejar que te salgas con la tuya». El patio quedó en silencio por un momento tras mi arrebato, salvo por el canto de los grillos. La atmósfera festiva se había evaporado, dejando una tensión tan densa que se sentía sofocante. Todas las miradas estaban sobre mí, y por una vez, Bárbara no tenía una réplica ingeniosa ni un comentario altivo. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó David, con voz cargada de confusión y enojo. Bárbara forzó una sonrisa temblorosa, sus ojos parpadeando entre David y yo. «Es solo un poco de diversión», dijo, intentando sonar inocente. «Una reunión simbólica. Todos saben lo cercanos que solían estar tú y Stephanie». «¿Una reunión simbólica?», exclamé, avanzando. «¿Llamaste a toda esta gente para qué? ¿Para organizar alguna extraña boda simulada entre tu hijo y su ex?». Se escucharon murmullos entre la multitud, los invitados intercambiaban miradas incómodas. Stephanie, aún en medio del espectáculo, parecía mortificada. Su confianza flaqueó, pero logró hablar. «Esto no es una boda», dijo, en tono defensivo. «Bárbara solo pensó que sería agradable, celebrar nuestra amistad». «¿Amistad?», repetí, incrédula. «Llevas un vestido que grita, novia, y hay un arco decorado con flores justo detrás de ti». La cara de David mostraba una mezcla de confusión y una revelación incipiente. «Mamá», dijo despacio, con voz baja y peligrosa, «necesitas explicarte». «Ahora». Bárbara cruzó los brazos, recobrando un atisbo de su habitual rebeldía. «Bien, ¿quieres la verdad? La verdad es que Stephanie es mejor para ti. Siempre lo ha sido. Este matrimonio tuyo es un error, David. He tratado de apoyarte, pero está claro para todos que no eres feliz. Y yo tampoco lo estoy». David parpadeó, atónito ante su desfachatez. «¿No feliz? Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy perfectamente feliz con mi esposa». Bárbara soltó una risa amarga. «Oh, por favor, has cambiado desde que te casaste con ella».
Solías estar lleno de potencial, pero ahora, mírate, eres una sombra de lo que eras. Sus palabras me golpearon como una bofetada. La garganta se me apretó, pero me obligué a mantenerme erguida. David no es una sombra de sí mismo, dije con voz firme, a pesar del fuego en mi interior. Es un hombre adulto con su propia vida, y no puede soportar que ya no seas tú quien la controle. Los ojos de Bárbara se entrecerraron. No te atrevas a hablarme así en mi propia casa. Hablaré como me plazca, le respondí. Me has estado socavando desde el primer día, y ya he terminado de portarme bien. Esto se acaba ahora. David alzó la mano para silenciarnos a ambas. Basta, dijo, con tono autoritario. Se acabó, dirigiéndose a su madre. Mamá, esto es más que una falta de respeto, no solo hacia mí, sino hacia mi esposa. Confié en ti, ¿y hacías algo así? ¿En qué estabas pensando? Los labios de Bárbara se tensaron. Estaba pensando en lo que es mejor para ti. ¿Qué es lo mejor para mí? Repitió David, con voz elevada. ¿Te oyes a ti misma? Lo que hiciste esta noche fue cruel, manipulador y totalmente fuera de lugar. La multitud se sumió en un incómodo silencio, sin saber a dónde mirar. Finalmente, una de las hermanas de Bárbara habló con voz vacilante. Bárbara, tal vez esto no fue la mejor idea. Deberías disculparte. ¿Disculparme? Escupió Bárbara, su compostura quebrándose aún más. Estaba tratando de salvar a mi hijo de un error. ¿Un error? La voz de David se quebró, la ira y el dolor se mezclaban en sus palabras. Mi matrimonio no es un error. Liz es mi esposa, y la amo. No te corresponde a ti decidir qué es lo mejor para mí. Sentí que las lágrimas asomaban, pero las contuve. Este no era el momento para llorar, era momento de pelear. Te has estado intentando sabotearnos desde el primer día, le dije a Bárbara. Pero ¿sabes qué? No funcionó. David y yo somos más fuertes que nunca, y nada de lo que hagas va a cambiar eso. Bárbara parecía querer discutir, pero la multitud se había puesto en su contra. La gente murmuraba, negaba con la cabeza, algunos incluso se alejaban con disgusto. Stephanie se quedó de pie junto al arco, claramente lamentando su decisión de jugar según el plan de Bárbara. Creo que hemos terminado aquí, dije con firmeza, girándome para irme. Pero antes de que pudiéramos marcharnos, Bárbara gritó, ¿te vas a arrepentir de esto, David? Recuerda mis palabras. David ni siquiera se volvió. No, mamá, lo único de lo que me arrepiento es de haberte confiado. Salimos de la fiesta, tomados de la mano, con la mirada venenosa de Bárbara quemándonos la espalda. Aquella noche, de vuelta en casa, David y yo nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, él habló. Lo siento, dijo, con la voz cargada de culpa. Debí haberme enfrentado a ella antes. No es tu culpa, respondí suavemente. Ella es tu madre, tú querías creer lo mejor de ella. Pero esto fue demasiado. Asintió, apretando la mandíbula. He terminado, Liz. He terminado con sus manipulaciones, sus maquinaciones, con todo. De ahora en adelante, nuestro matrimonio es nuestra prioridad. Nadie más puede interferir. Escucharle decir eso fue como quitarme un peso del pecho. Somos un equipo, respondí, estrechando su mano. Y juntos, podemos con cualquier cosa. La tormenta con Bárbara estaba lejos de haber terminado, lo sabía muy bien. Pero por primera vez, sentí que teníamos la fuerza para enfrentarla juntas. Bárbara no era de las que se retiran en silencio. Después del fiasco en su casa, esperaba que dejara que las cosas se calmaran por un tiempo, pero me demostró lo contrario. Al día siguiente, David y yo fuimos bombardeados con mensajes y llamadas. Algunos eran de Bárbara, llenos de autocompasión y chantaje emocional. Otros venían de familiares lejanos, instándonos a disculparnos y a arreglar las cosas. David se mantuvo firme. No nos vamos a disculpar por defendernos, me dijo, mientras borraba otro mensaje de su madre. Aún así, la presión constante nos estaba agotando a ambos. Entonces llegó la gota que colmó el vaso. Una noche, mientras David estaba en el trabajo, recibí una llamada de una amiga cercana que había asistido a la reunión de Bárbara. Su voz estaba cargada de preocupación. Liz, ¿has visto la publicación en Facebook? Preguntó. ¿Qué publicación? Pregunté, con un presentimiento de temor. Bárbara publicó un largo mensaje sobre ti y David. Está diciendo cosas bastante desagradables. El corazón se me hundió cuando colgué y abrí Facebook de inmediato. Allí estaba, una publicación pública de Bárbara, acompañada de una foto favorecedora de ella y Stephanie tomada en el evento. El pie de foto decía, la familia merece estar con las personas correctas, no ser manipulada por ajenos. Una madre solo quiere lo mejor para su hijo. Algunas personas no entienden la lealtad ni el amor. La sangre me hervía mientras desplazaba los comentarios. Familiares y conocidos opinaban. Algunos coincidían con sus vagas acusaciones, otros expresaban confusión.
Bárbara no me mencionaba por nombre, pero era dolorosamente claro a quién se refería. Había tenido suficiente. Esto ya no se trataba solo de mí, se trataba de proteger mi matrimonio y establecer límites de una vez por todas. Decidí que era hora de contraatacar, no con enojo, sino con la verdad. Cuando David llegó a casa, le mostré la publicación. Su rostro se puso rojo de ira al leerla. Eso es, dijo, agarrando su teléfono. Espera, le dije, poniendo una mano en su brazo. No nos rebajemos a su nivel. Lo manejaremos de otra manera. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Bárbara. Necesitamos hablar. Reúnete con nosotros en la cafetería de la calle principal a las 10 de la mañana sin excusas. David y yo llegamos temprano, sentándonos en un rincón tranquilo del café. Bárbara entró puntualmente, con la cara una máscara de indignación desafiante. Espero que estén aquí para disculparse, dijo al sentarse, cruzando los brazos. Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada. ¿Disculparte? ¿Por qué, exactamente? ¿Por no haberte dejado arruinar mi matrimonio? ¿Por señalar tu comportamiento manipulador? Bárbara se burló. ¿Manipulador? Estoy cuidando de mi hijo. No, dijo David con firmeza, su voz baja pero segura. Estás tratando de controlarme, hay una diferencia, y se acaba ahora. Bárbara empezó a hablar, pero yo la interrumpí. Vi tu publicación en Facebook, Bárbara. Eso no es cuidar de tu hijo, eso es tratar de humillarme y socavar nuestra relación. Y si crees que voy a dejar pasar esto, piénsalo de nuevo. Lo que publiqué era la verdad, dijo obstinada. ¿La verdad?, dijo David con risa amarga. ¿Defenderte? Mamá, organizaste una boda falsa para mí y Stephanie. Has estado faltando el respeto a mi esposa desde el día en que se la presenté. Esto no tiene nada que ver con defenderte, y todo que ver con tu negativa a soltar el control. El rostro de Bárbara se sonrojó. Eres desagradecido, David, después de todo lo que he hecho por ti. ¿Todo lo que has hecho por mí? La interrumpió David, su voz en aumento. ¿Cómo compararla constantemente con Stephanie? ¿O intentar dictar cómo vivo mi vida? Mamá, he terminado. He terminado permitiéndote interferir en mi matrimonio, permitiéndote faltarle el respeto a mi esposa y manipulándome para que me sienta culpable por no vivir como tú quieres. Tomé un profundo respiro, sintiendo un torrente de orgullo por David. Bárbara, dije, mi tono calmado pero firme, esta es la última conversación que tendremos sobre esto. Si no puedes respetar nuestros límites, entonces no formarás parte de nuestras vidas. Es así de simple. Su mandíbula se abrió de par en par. ¿Me estás amenazando con cortarte de sus vidas? ¿Por ella? No, dijo David, estoy prometiendo proteger a mi esposa. Si no puedes manejar eso, entonces sí, estamos dispuestos a cortar lazos. La tensión era palpable mientras Bárbara se quedaba allí, atónita en silencio. Por una vez, no tenía ni un comentario sarcástico ni una réplica manipuladora. Se dio cuenta, tal vez por primera vez, de que hablábamos en serio. Está bien, dijo finalmente, con voz tensa. Si así lo sienten, no esperen que corra a verlos cuando este matrimonio se desmorone. Me puse de pie, señalando que la conversación había terminado. Este matrimonio no se va a desmoronar, Bárbara. Y nunca lo hará, porque somos un equipo. Adiós. David y yo salimos de la cafetería tomados de la mano, dejando a Bárbara atrás. Al salir a la luz del sol, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez, realmente creí que David y yo podíamos seguir adelante juntos, sin interferencias. La reacción a esa reunión con Bárbara fue rápida y dramática. Fiel a su palabra, o a su amenaza, dejó de contactarnos por completo. Al principio, se sintió extraño, como la calma después de una tormenta. No hubo llamadas intrusivas, ni comentarios pasivo-agresivos, ni desastres orquestados para manejar. El silencio era casi inquietante, pero no pasó mucho tiempo antes de que nos adaptáramos a un nuevo ritmo. David y yo nos volcamos en reconstruir nuestra relación, una libre de la influencia de su madre. Empezamos a priorizarnos de maneras que no lo habíamos hecho antes. Hubo más noches de citas, más conversaciones abiertas y menos distracciones. Por primera vez en años, se sentía como que éramos verdaderamente un equipo, unidos e imparables. La ausencia de Bárbara también trajo una claridad sorprendente. Una noche, mientras cenábamos, David me admitió que no había comprendido completamente la profundidad de la manipulación de su madre hasta esa reunión. Creo que me acostumbré tanto a ello mientras crecía, dijo, negando con la cabeza. Se sentía normal, pero ahora que se ha ido, es como si finalmente pudiera respirar. Le apreté la mano. Eso es todo lo que siempre he querido, que vivamos nuestras vidas a nuestro modo. Aún así, Bárbara no estaba completamente fuera de la ecuación. La noticia de nuestra confrontación se difundió rápidamente entre la familia, y las opiniones se dividieron.
Algunos parientes nos aplaudieron por poner límites, mientras que otros sintieron que habíamos sido demasiado duros. Unos pocos trataron de mediar, sugiriendo que extendiéramos la mano en señal de paz. Pero David se mantuvo firme. Mamá tiene que encontrarse a mitad de camino, les dijo. Hemos dejado claras nuestras condiciones. Si ella las respeta, estamos dispuestos a hablar. Pero no vamos a volver a como eran las cosas. Para mi sorpresa, Stephanie también se acercó. En un correo cuidadosamente redactado, se disculpó por haberse involucrado en los planes de Bárbara, afirmando que había sido tomada por sorpresa y que no se había dado cuenta de hasta qué punto estaba planeando algo. Leí el correo 2 veces, tratando de decidir si creía en su sinceridad. Al final, decidí dejarlo pasar. Si su disculpa era genuina o un intento de salvar las apariencias ya no importaba. Ella ya no formaba parte de nuestras vidas, y eso era suficiente. Pasaron los meses, y la paz que tanto habíamos trabajado comenzó a sentirse natural. Nuestro hogar se convirtió en un refugio, lleno de risas, noches tranquilas y planes para el futuro. Empezamos a hablar de cosas que no nos atrevíamos antes, viajes, metas profesionales, e incluso la posibilidad de formar una familia algún día. Una tarde, mientras estábamos revisando fotos antiguas para hacer un álbum, David se detuvo y sostuvo una foto de él y Bárbara de años atrás. ¿Crees que alguna vez cambiará?, preguntó en voz baja. Pensé por un momento antes de responder. No lo sé, pero, ya sea que cambie o no, no tiene que definirnos. Hemos superado lo peor, y ahora somos más fuertes. Eso es lo que importa. Él asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Tienes razón, ya tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo. Con el tiempo, Bárbara se puso en contacto, aunque no con la disculpa que esperábamos. Su mensaje fue brusco, preguntando si consideraríamos reunirnos para discutir la situación. David y yo lo comentamos y decidimos que no estábamos listos. Ella no había mostrado indicios de cambio, y no estábamos dispuestos a arriesgar reabrir viejas heridas sin un progreso real. La vida siguió. El peso del control de Bárbara se levantó por completo, reemplazado por la libertad de vivir auténticamente y sin miedo al juicio. Y aunque las cicatrices de su entrometimiento perduraron, se convirtieron en recordatorios de lo lejos que habíamos llegado y de lo mucho más fuertes que éramos juntas. Bárbara pudo haber intentado separarnos, pero al final, sus acciones solo solidificaron lo que ya sabíamos. Un amor basado en el respeto y la confianza puede resistir hasta la tormenta más feroz. 2 años después, la vida es totalmente diferente. David y yo nos mudamos a una casa acogedora en las afueras del pueblo, rodeada de árboles y tranquilidad. Nuestros días están llenos de planes para el futuro y risas por las pequeñas cosas, bromas internas, miradas cómplices y la calidez que proviene de estar verdaderamente en paz. Bárbara sigue distante, sus mensajes ocasionales cuidadosamente educados pero sin calidez. Mantenemos nuestros límites firmes, sabiendo que es lo mejor. La familia en gran parte se adaptó, sin presionarnos a reconciliarnos en sus términos. Una tarde soleada, mientras David y yo trabajábamos en el cuarto del bebé, nuestro primer hijo nacerá en unos meses, me detuve para mirarlo. Él tarareaba suavemente, montando una cuna, su rostro lleno de concentración. Oye, dije, sonriendo, vas a ser un papá increíble. Él levantó la vista, con una sonrisa brillante y llena de amor. Y tú vas a ser la mejor mamá. Por primera vez, sentí que todo estaba exactamente como debía ser.